Hola, todos tenemos formas distintas de sentir, pensar y movernos en el mundo. Hoy vamos a escuchar las historias de quienes lo hacen de una forma única y valiosa. Bienvenidos a Raíces. Mi nombre es Carolina Castelblanco. Hola Liliana, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en nuestro podcast donde vamos a hablar un poquito de tu historia, de la discapacidad, del mundo, de la vida de los latinos y de los colombianos aquí en Australia. Así que súper bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Mil gracias, Carolina. Yo feliz de estar aquí, de compartir más sobre mí, mi vida en Australia, de Casa Bonita y de mi experiencia profesional también acá. Súper, bueno, primero para que todos nuestros oyentes sepan exactamente quién es Liliana, me gustaría que me contaras, pues brevemente, como a través de 3 hashtags, ¿quién eres tú? ¿Cómo te puedes describir a ti misma? Muy buena idea con eso. A ver, 3. Liderazgo. Soy muy arriesgada y soy visionaria. Ok, bueno, hablemos un poquito de esos 3. Entonces, liderazgo, arriesgada y visionaria. Bueno, cuéntame un Sí. poquito cuál es el proceso de liderazgo, cuál es el proceso de riesgo y cuál es el proceso de visionario. Bueno, aquí entonces tal vez voy a hablar de cómo encontré ese liderazgo, ¿no? Por medio de Casa Bonita. Casa Bonita, soy la fundadora y directora de Casa Bonita y del Women's Empowerment Hub. Casa Bonita es una social enterprise donde estamos redefiniendo el hacer productos premium y lujosos también. Y al tener un shop con Casa Bonita, creé un shop en el 2020-2022 aquí en Melbourne. Y allí encontré mi voz, encontré ese liderazgo. Diseñé y también hice partícipes a otras mujeres migrantes para venir acá y ser parte de este shop, de este retail shop. Entonces, en vez de tú rentar un negocio y pasar por todas esas dificultades dificultades económicas y financieras, podías ser parte de este negocio en colectividad. Eso es liderazgo. Liderazgo arriesgada también porque tomé ese riesgo de rentar un negocio, de tomar todo ese riesgo financiero, legal. Y visionaria porque siempre veo esa parte, esa gran picture, como dicen. Veo esa gran picture y siempre voy a ver esa gran picture para crear impacto para mujeres, impacto para mi comunidad, impacto ambiental. Ok, maravilloso, es una muy linda manera de describirte. Bueno, cuéntanos un poco qué es Casa Bonita, un poco qué son esos productos que tú has creado, sí, como un poco, yo sé que el tema es de artesanías, de artesanos, de productos hechos a mano. Por favor, cuéntanos un poquito más de eso. Empecemos tal vez cómo empezó. Entonces, para las personas que no me conocen, ¿qué es Casa Bonita? Bueno, soy Liliana de Bravos, vengo de Nariño, nací en Pupiales, es un pueblito súper pequeñito, no es Pasto, ¿ok? Ajá. Es distinto. Y en Nariño celebramos y festejamos y somos muy orgullosos de nuestras raíces indígenas. Y te imaginarás con los carnavales. Nosotros ya en Ipiales lo llamamos el carnaval multicolor de la frontera, que es opuesto a llamarlo el carnaval de blancos y negros porque tal vez se le puede dar otro concepto a eso. Entonces celebramos el carnaval multicolor. Yo era una niña que participé en los carnavales desde que era chiquita hasta mi adolescencia. Imagínate todos los años celebrando esos carnavales, celebrando con música andina, soy colombiana. Y bueno, esa parte. También mi familia viene del campo, de áreas regionales, entonces soy muy empática con la gente del campo. Para mí las artesanías no era un producto, sino que yo viví con las artes, esa era parte de mi vida. Nosotros en Nariño, en ese frío tan, como te imaginarás, a 3,000, 2,500, 3,000 metros de altura, nuestras cobijas eran hechas en guanga, que es el telar indígena. Y esos son los productos con los que yo viví. Entonces, así es como yo vengo muy enraizada y muy orgullosa de mis raíces.
pero también muy, muy relacionada con las artesanas. Las artesanas son las mujeres que tú las ves. Yo las conocía también desde antes de iniciar Casa Bonita, y esas historias que no hay oportunidades para que una mujer o una artesana, alguien, yo sé lo que es vivir en áreas remotas y sé cómo ellas viven, y escuchar esas historias, tal vez más adelante cuento un poquito más. Y, entonces, eso es Casa Bonita, es compartir esas historias. Yo quería traer esas historias acá a decorar mi hogar, pero no podía hacer con souvenirs porque tengo un estilo distinto, mi estilo, mi diseño. Quería compartirlas de otra manera. También sé que el mercado australiano no iba a decorar con souvenirs, sino que iba a decorar de otra manera. Entonces, eso fue Casa Bonita, fue compartir las historias de los productos. Nunca quise compartir un producto. Cada producto que nosotros vendemos tiene la tarjeta de quién lo hizo, porque respeto inmensamente a la artesana, la historia, las tradiciones. Hasta en algunos de nuestros canastos tiene un ritual al poder extraer los materiales, por decir el bejuco. El bejuco se extrae solamente de lo que el árbol ya ha botado. Entonces, ese ritual, eso es lo que yo estoy pasando con nuestros productos a otra persona. Bueno, me parece una historia hermosísima eso de que tú creciste, digamos, como viendo toda esa artesanía en lo cotidiano, es decir, viviendo día a día con eso cotidiano, y cuando llegas aquí a Australia te das cuenta que eso no existe y que quieres como empezar a compartirlo. ¿Cómo es ese proceso de darte cuenta? Eso que decías, no quiero que sean souvenirs, creo que sean objetos cotidianos con lo que las personas crecen. ¿Cómo te das cuenta de eso? Pues primero me di cuenta cometiendo todos los errores, haciendo todo lo que no tenía que hacer. Okay. Entonces llegué acá como estudiante internacional. Por supuesto, voy a traer las artesanías de Colombia, a traer todo lo que a mí me gustaba, sin conocer bien el mercado australiano. Entonces fui a todos los mercados equivocados. Okay. Está bien que a nosotros nos guste colores fuertes o determinados colores, productos, pero al mercado australiano tal vez puede ser un poco muy out there, ¿no? Para ellos. Entonces, ¿en qué productos ellos van a llevar colores fuertes? Pero mi objetivo siempre ha sido que decoremos el hogar. Casa Bonita es, ¿no? Beautiful home, como les digo a ellos. ¿Qué significa Casa Bonita? Entonces, fue eso. Vine e hice, ahí es donde soy arriesgada. Vine, lo traje, lo inicié. Hice un trial y no funcionó. O sea, no. Es decir, tú primero traes los productos colombianos artesanales, Sí, tal cual. Tal cual, hace más llevo 20 años en Australia, entonces eso lo inicié como dentro de los primeros 5 años lo hice. Okay. Y fui a markets, todo lo equivocado. Entonces el negocio estaba vendiendo, pero no al nivel que yo quería. Yo quería progresar y que fuera mi full-time job. No funcionó, entonces decidí, ok, eso lo voy a dejar a un lado. Me voy a dedicar voy a darle espacio a mi carrera. Yo había estudiado acá un doble máster, entonces inicié mi profesión corporativa con Penguin Random House. Antes era Penguin Pearson, trabajando en la parte de distribución, y allí aprendí muchísimo de lo que es ventas, de lo que es seasons, de lo que es todo el mercado australiano que les gusta. Imagínate, ellos venden millones de libros al año, entonces eso me ayudó a mí a entender el mercado australiano. Pero después también esa parte corporativa ya llegó a un punto en que ya no quería más, porque claro, como buena creativa, colombiana, quería hacer distintas cosas, pero allí es donde vienen los retos como profesional migrante. Entonces ya yo no podía subir más de posición porque ya era mi gerente, y mi gerente ella no quería, no era tan creativa e innovativa. Entonces estaba estancada en un punto, pero aproveché lo que tenía. ¿Qué tenía? Después de haber tenido mis hijas, tenía un trabajo part-time, tenía acceso a mucha educación por medio de la empresa, tenía network que ya había creado. Entonces empecé a aprender para retomar mi proyecto de Casa Bonita. Ya quería ser independiente, crear algo nuevo. Y eso fue lo que hice entonces. ¿Cuál era la pregunta? Me olvidé. No, la pregunta era un poco como ¿qué
fue ese salto para llegar de los productos de artesanías a entender el mercado australiano? Y nos estás contando muy bien, es decir, nos estás diciendo, traje los primeros productos, me di cuenta de que no era por ahí, entré al mercado corporativo y empecé a entender qué significan las estaciones, qué significa el mercado australiano, qué le gusta, qué no le gusta, de qué depende, y eso te lo dio, digamos, el corporativo, y empezaste a sentirte un poquito estancada. Ok, gracias. Entonces, ahora sí, ya ahí es donde renuncié a mi trabajo, 2020, junio del 2020, cuando, en la mitad de COVID, sí, a tomar, porque se me presentó otra oportunidad de abrir el shop. Una oportunidad que no le podía decir no. Entonces, y desde ahí es como ya he aprendido y, nuevamente, ¿no? Trayendo toda ese... Soy muy académica, como muy estructurada en el sentido de que de crear esos frameworks, cuál strategy vamos a trabajar, y traje esa nueva estrategia. Ok, vamos ahora sí a trabajar en esto. Vi que ya había la posibilidad de crecer como negocio. Quería, entonces inicié la mejor oportunidad de haber tenido un shop es que podíamos al vender al retail o a vender al detalle en un shop, tú tienes ese rapid feedback, vas a recibir esa respuesta del cliente de qué les gusta, qué no les gusta. Y así fue esos 2 años. En el shop creé un network increíble, ahí es donde desarrollé los programas. Y eso me sirvió a mí para ahora que estamos ya trabajando estamos estableciendo más la estrategia de wholesale o distribución, anchetas corporativas, y en un futuro espero también, una vez ya tengamos establecido esta parte de B2B, volvamos a crear ese shop nuevamente más adelante. O sea que ese proceso de creación para un producto australiano, para un público australiano, es un proceso que surge como de la experiencia, de la necesidad. ¿Y tú crees que en este momento ya, digamos, tu experiencia en Casa Bonita y tu experiencia personal te permite entender el público australiano y cómo integras esas artesanías a este público australiano? Pues iniciamos con esa colección tradicional y ya entonces recolectamos toda la información y la data para darnos cuenta, después a conocer, ok, vamos a crear ahora sí nuevamente esta nueva colección que es completamente distinta en cuestión de colores, diseños, y sí, así es como por medio de crear esa investigación es que ya entendí, y esa continua charla con el cliente es que ya entendimos, ok, estos son nuestros productos estrella, y esto vamos a crear entonces, en vez de crear un producto estrella, vamos a crear 3 opciones del producto estrella, por decir. Y también identificamos entonces, por lo menos he ido a trade fairs, que son trade fairs para B2B, y ahí es donde conocí a mi mercado con el que estoy trabajando en este momento, que son shops, galerías alrededor de Australia. Y con ellos también, ellos son los que ya se dieron cuenta de, ok, Casa Bonita es texturas orgánicas, naturales, esas texturas, por ejemplo, nos trabajamos con Iraca, trabajamos con fique, trabajamos distintas texturas con fique, trabajamos con la chamba, que es el pots o cookware o servingware. Y entonces ellos nos están pidiendo ahora a nosotros, ok, pueden hacer por favor este producto. Entonces así de esa manera es como los trajimos y los estamos integrando. ¿Y cómo entonces toda esta experiencia vuelve a Colombia al artesano o la artesanía se hace acá? Todo se hace en Colombia. Ok, entonces... Trabajo con más de, al menos son 5 comunidades. Trabajamos con la comunidad de Iraca en Sandoná, la comunidad para hacer crochet con fique. También no crochet con fique, pero hecho en telar indígena para los tapetes, que también es en fique. Trabajamos con la chamba, trabajamos con una comunidad de Otavalo, de Ecuador.
y la comunidad Wayuu, ahí vamos 6. Entonces, todo lo que hacemos acá en Australia es esa relación con el cliente, ya sea, bueno, en este momento no tanto al de tal, pero esa relación con el cliente, con empresas. Pasamos esos detalles para hablar en un tema, en un lenguaje que el artesano nos entienda. El artesano es un trabajo, todos nuestros artesanos, puedo decir que un 98% de ellos no han ido a la escuela, entonces tienen, pero escriben. Tenemos una gran ventaja ahora que ya todos tienen celular y todos manejan WhatsApp, a pesar de que vivan en comunidades remotas. No sucedió eso cuando inicié hace más de 10 años. Claro. Súper difícil. Pero nosotros respetamos el negocio tradicional del artesano. Respetamos. Las técnicas son completamente artesanales y se pasan como tradición familiar. Estos no de son generación técnicas, en generación. Sí, estas no son técnicas que se enseñan en ninguna escuela. Entonces, respetamos y nuestra misión es preservar esas técnicas. Respetamos el material. Entonces pasamos todo este lenguaje de acá que es de business to business, un lenguaje que es muy directo, muy estructurado, lo pasamos a trabajar con artesanos. Es un lenguaje completamente distinto. Ellos no trabajan con hojas Excel. Ellos es algo la comunicación tiene que ser muy clara con ellos. Y bueno, así es como entonces pasamos eso. La tradición, la técnica, los materiales, todo lo preservamos, pero somos nosotros. Ese es uno de nuestros challenges. Nosotros somos quienes cambiamos procesos, mejoramos procesos. O sea, tú eres como una intérprete entre el artesano y el mundo corporativo, sí, y el mundo corporativo y el artesano. Sí. ¿Qué labor tan hermosa, increíble. Es hermoso. Y mira, algo lindo, por lo menos cuando teníamos el shop, o sea, nosotros sí vendemos productos, nosotros somos social enterprise. Yo creo absolutamente en economic empowerment. No somos, no buscamos donaciones, somos economic empowerment. Pagamos a nuestros artesanos el costo que ellos nos cobran, y asimismo vendemos también. Pero lo hermoso es que nosotros contamos entonces esta historia de economic empowerment y contamos esta historia de sostenibilidad. Cuando en nuestro shop todos los días, entonces alguien vendría y al contar las historias o resultábamos con abrazos o resultaban mujeres llorando, porque mujeres australianas de más de 30, 40 y 50 años, al ver esta iniciativa de cómo estamos trabajando con otras mujeres en comunidades remotas y artesanales, claro, esto le conmueve, ¿cierto? Porque se está haciendo algo. Y ellas son nuestras clientas, las que les gusta este movimiento de emprendimiento. Súper lindo, súper lindo. Bueno, otra cosa que también conozco y me contaste es que ahora te diagnosticaron dentro de déficit de atención. Sí. Entonces me gustaría un poco que habláramos de ese proceso, cómo fue, porque claro, en esta experiencia que me cuentas de ser intérprete de liderazgo, de ser arriesgada, pues creo que el diagnóstico de déficit de atención e hiperactividad, pues ¿qué tanto tiene que ver? Creo que son 3 cosas que deberíamos hablar, y es una, cómo inicié, cómo yo lo detecté. Ajá. Y cómo busqué ayuda, y la otra tal vez los retos y los beneficios. Entonces ayúdame a mantenerme on track, por favor. Ok, listo, acá lo hacemos, lo tratamos. No es fácil, pero lo trataremos. Entonces, ¿cómo lo identifiqué? Claro, te imaginarás todo el trabajo que envuelve tener un negocio, ¿no? Esto no es solamente acá trabajar con artesanos, sino que todos quienes somos emprendedores. Llegó un punto en el que sí. Bueno, por ser emprendedora, identifiqué que estaba mi energía o mi energía, mi enfoque era un poquito más o menos en determinados tiempos. Ya necesitaba empezar como a aprender más conceptos también, y me estaba costando dificultad
recordarlos, memorizar. También al mismo tiempo me llega después de cerrar Casa Bonita, me llega una oportunidad de tomar una posición como docente de universidad acá en Australia, con 2 universidades, es más. Y me llega esta oportunidad y pienso, pero ¿cómo voy a ser docente si tengo dificultad de memorizar cosas? Entonces allí es donde dije, o sea, algo está pasando aquí. ¿Tengo una deficiencia de aprendizaje o qué está pasando? Entonces empecé para atrás a buscar ayuda. Tenemos la gran ventaja y como colombianos de que nosotros obviamente hablamos español, entonces empecé toda mi ayuda con doctores y medicina en Colombia. Mientras que aquí en Australia una hora de appointment online, tal vez con un psiquiatra, cuesta más de $700 y hacer un test de neuropsicología pues cuesta más de $3,000. Entonces lo empecé a hacer todo online con doctores colombianos, excelentes doctores. Entonces primero quise hacer un examen de neuropsicología para entender, o sea, ¿dónde estoy? ¿Qué está pasando? Sí. ¿En qué punto estoy yo? Sí, porque no puedo aprender, porque conceptos, para hablar muchas veces, ¿no? Quería traer estadísticas, no sé, quería mejorar mi vocabulario, mi conocimiento, y la tengo aquí, pero no la podía expresar, no la podía memorizar. Bueno, o sea que la primer signo que tú notaste era como una dificultad de memorizar. Sí, información en mis puntual. Palabras fue eso. Y entonces, de acuerdo a el diagnóstico, es que no tengo una dificultad de aprendizaje, pero tengo una dificultad de enfoque. Entonces, al no poderme enfocar, entonces por eso no aprendo. Entonces tenía que, para mí aprender o para mí enfocarme, tengo que enfocarme entonces tal vez de otra manera. No como las personas tal vez normalmente lo hacen, lo lees y ya, y te vas a acordar y lo vas a expresar, ¿no? Articular. En mi caso entonces es distinto, tal vez para enfocarme necesito extra silencio bueno, en mi caso no es silencio, yo pongo música de enfoque. Para enfocarme entonces necesito tal vez tomar notas, escribirlo, hacer otras cosas. Como tener otras técnicas que te permitieran a ti, digamos, como lograr ese enfoque. Exactamente. Entonces, no es que no aprenda, es que necesito otras técnicas para llegar. Y algo que he identificado es que sí, me toma más tiempo. Entonces ya. Antes yo decía, ay, pero ¿por qué en mi carrera yo voy tan lento? ¿Por qué en mi negocio yo voy tan lento? No, olvídese. Este es mi ritmo. ¿Ya? Ok, entonces identifiqué eso. Identifiqué también algo que a mí yo no sabía, tal vez fue, ¿cómo se llama? Cuando después de tener postpartum depression. Depresión postparto. Eso, pensé que tal vez era eso y de pronto sí también la tuve o fue una combinación, pero sí me di cuenta que después de tener a las niñas, entonces algunas situaciones como empacar y para salir con las niñas era overwhelming. O sea, te sobrecargaba, te sentías muy agotada. Era demasiado, no tanto agotada, más es como, no, ¿cómo se llama? Overwhelming es como que en la cabeza tienes mucho y te congelas, entonces. Sí, overwhelm, no puedes ver como los pasos a hacer y pasar, sino que como que está muy llena y abrumador. Abrumada, ok. Estás abrumada. Ok. Y no era normal, sí, cosas simples, pero que te abruman. Entonces, no, tampoco me gustó eso. Y eso me estaba sucediendo mucho también con las niñas. Entonces, mis moods estaban cambiando con las niñas están creciendo. Y había muchas cosas que hacer también en la casa la encontraba abrumadora. Sentía que me estaba afectando mi relación con mis hijas, con mi esposo. En la parte laboral, no, yo soy toda tranquila, pero eso es lo que sucede, ¿no? O sea, siempre
un lado, digamos, como del proceso empresarial estaba súper claro, pero el lado interno estaba muy complicado. Que eso es lo que sucede generalmente cuando tenemos situaciones de salud mental. Entonces, ¿con quién nos descargamos? Con las personas que son más cercanas a ti. Claro, con tu espacio seguro. Con tu espacio seguro, no con las personas por fuera. También sentía, pero ¿qué está sucediendo? Soy muy buena en esto, no puedo estar mal en esta otra parte. Entonces, sí estaba haciendo muy bien en crear oportunidades, negocios, hablar, lo que es ventas, como tal vez algo que es como más activo, pero toda esa parte específica, tediosa, que significa, yo tengo mi contabilidad en Xero, voy a ir a comparar, la reconciliación es fácil, pero ahora sí vamos a hacer una reconciliación y volver a la cuenta de cobro o a manejar la cartera. Cosas que son tediosas te puede tomar horas y me daba como ansiedad. Claro, como que esas cosas uno las empezaba a aplazar y aplazar y aplazar, y cuando ya llegaba el momento en que toca, no se podía. Y las personas dicen, pero o todos tenemos ADHD, o todos hacemos procrastinación. Ok, sí, todos tal vez tenemos para un nivel, pero a mí ya me estaba afectando y tampoco quería continuar. O sea, no lo sentía que me estaba dando dolor de pecho. Ajá. Y cuando llega físicamente. Que en tu vida empezaste a sentir que te afectaba en tu vida cotidiana. Sí. Digamos que tú esta sensación antes, por ejemplo, de las niñas, antes de viajar a Australia, antes de ser migrante, ¿tú identificas algo de estas situaciones antes, cuando vivías en Colombia o cuando empezaste a estudiar acá la carrera? ¿O fue, por ejemplo, como un clic que se despertó después de ser mamá y de tener muchas cosas al mismo tiempo? Sentí que me afectó más ya después de ser mamá y al tener el emprendimiento, porque ya tú tienes que manejar y tú tienes que liderar todas las decisiones a un equipo. Mientras que antes, vamos para atrás un poquito, mientras que estás trabajando para una empresa, tú vas y haces lo que tienes que hacer, te sientes mal, ¿cierto? No lo atiendes, es más fácil. Pero también como niña, ahora que veo para atrás, sí habían momentos, la escritura, por ejemplo. A mí me decían en el colegio, usted tiene muy buenas ideas, pero mal redactadas. Y ojalá mis amigos del colegio de pronto escuchen esto. Pero si parecía un chiste, o sea, no pasa nada. O también le echaba la culpa culturalmente, nosotros no tuvimos tantos libros, nosotros no escribimos. Entonces, siempre como que consiguiendo esas excusas, no soy yo, es eso. Pero ahora pienso, no, porque otras niñas expuestas a la misma cultura sí estaban redactando bien. Entonces, esa capacidad de escribir, de tener esa conexión, de enfoque, eso sí, ahora lo veo y es algo que me afectó desde pequeña. Igual me fue muy bien en el colegio, era muy, muy aplicada en la universidad también, muy bien, pero sí me afectaba en ciertas áreas. Bueno, entonces eso como yendo para atrás, ¿cómo lo descubrí? Ahora sí ayúdame, ¿cuáles eran esos otros dos temas? Bueno, después de haberlo descubierto, conoces el diagnóstico, identificas que realmente tienes TDAH. ¿Cuáles son los retos y los beneficios también en esta de conocerlo? Bueno, los retos, como te mencionaba, pienso que es trabajar en esas tareas tediosas, ¿no? Y las invito a otras mujeres también a que identifiquen tal vez esto. ¿Cuáles son esas tareas? Y muchas personas van a decir, sí, eso es normal, pero ¿a qué punto ya te empieza a afectar? Entonces, tal vez fue el reto más grande ya como emprendedora, como mamá también en la casa, qué tareas son las que yo me la pasaba dejando para un lado. Y que como mamá con mis hijas me requería, por decir, ahora ya están las niñas aprendiendo, entonces hacer esas tareas, cosas que tal vez normalmente estaría bien, pero a mí me estaba afectando, me tomaba mucha energía hacerlas. Ok.
Entonces, esos tal vez son como los retos, pero como oportunidades también. Quiero compartir que como oportunidades nosotros tenemos tenemos esa capacidad de enfocarnos. En mi caso, yo lo hago tal vez aprendiendo. Me gusta mucho aprender. Empiezo un tema y empiezo a investigar, investigar, investigar. Entonces, tengo ese extra enfoque de aprender. También tengo esa capacidad, me da esa capacidad a mí de, si estoy diseñando algo, cuando estoy en mis momentos creativos, es increíble. Y eso tal vez es lo que hizo, te contaba entonces de que yo me gané el Multicultural Excellence in Business Award porque un programa que allí incluye también la parte cultural, ¿no? Un programa que yo quería desarrollarlo y me enfoqué extremadamente en diseñar este programa para invitar a más mujeres a ser parte del Core Retail, que lo llaman el Core Retail Program. Entonces, en general, pienso que es un superpower también. Pero quiero mencionar también en este caso específicamente para las mujeres y yo como mujer ya 43 años, nosotros también ya llega un punto en el que el periodo se convierte en un superpower. No lo veamos como algo negativo de que nuestros cambios, pero también entender nuestro periodo. Por lo menos en mi caso, antes de mi periodo es un punto donde estoy muy negativa. Y cuando ya después de mi periodo es un momento de creatividad, de estoy feliz. Entonces, ese antes y ese después, entonces puede ser un momento en el que yo quería o acabar con el negocio, quería cerrar, no quería nada, pero ahora lo convierto en un momento que es de profundización, identificar qué cosas hay que mejorar y después de mi periodo cuando estoy creativa, entonces es a crear cosas nuevas. Entonces es también entender, no es solamente el ADHD, es también entender como mujeres qué está pasando para nosotros hormonalmente. Okay, o sea, tú me dices, tenemos que aprender a conocernos a nosotros mismos para identificar realmente qué pasa en nuestros cuerpos, ya sea déficit de atención, un ciclo hormonal, una cantidad de factores externos que nos pueden como desgastar. Exactamente, es que yo creo mucho y atendemos a una naturopath también que nos ayuda a entender, no somos solamente blanco y negro, ¿no? Sino que somos vitaminas, somos esa parte hormonal, somos esa historia que venimos desde niños. Entonces, exactamente, entendernos. ¿Y cómo te entiendes? Por lo menos yo inicié con un diario. ¿Estoy comiendo esto? ¿Eso es suficiente? O un diario para entender más o menos qué estaba sucediendo conmigo en mi ciclo, en mis genios, en mi mood. Y eso me ayudó a mí a llegar a determinar esto. Porque un doctor, eso también, un doctor a mí no tenía ni idea, o sea, estás bien, no pasa nada. Yo soy muy abierta en cuestión de hablar con psicólogos, he estado con terapias, o sea, si necesito ayuda voy y la busco. Hay el profesional para todo. Sí, no, eso es buenísimo porque realmente a veces sentir que uno puede con todo puede llegar a acabar contigo. Sí. Pedir ayuda en el momento es muy, muy importante. En mi caso, sí. Yo invierto en mí, en pedir ayuda. Entonces, por lo menos vi a una psicóloga por distintas razones, ya por más de 10 años tal vez, pero nunca identificó nada en mí tampoco, sino fue porque yo inicié a identificar estas cosas, cómo me estaban afectando. Y muchas veces los mismos psicólogos, tal vez, o doctores, ellos si uno no les dice, si uno no les pide, hey, hay esta parte, ¿será que estoy por este lado? Entonces, la psicóloga, la que venía viendo por años, nunca identificó nada. O sea, realmente el que más se conoce a uno es uno mismo. Es uno mismo, exactamente. ¿Sí? Y a veces lo que hace falta es hacer evidente, pues eso, y muchas veces como que la cotidianidad no te permite verlo, sino que tienes que hacer un diario, anotar, identificar, sí, qué pasa en el día a día
que cambia tu manera de percibir o de sentirte. Hermosísimo. Exactamente. Y algo que trabajo porque también soy mentora de negocios, algo que trabajo mucho por lo menos con mis mentees y con los negocios es que, primero identificamos es como esos goals, esos objetivos. Esas metas. ¿no? Esas metas. Y de allí vamos trabajando, dependiendo de eso, metas profesionales, metas personales, y dependiendo de eso vamos trabajando para acá para crear una estrategia. Entonces lo mismo pasa en la vida. Mi meta era pasar buen tiempo con mi familia, calidad de tiempo con ellos. Quiero continuar trabajando en el negocio de mis sueños, en la misión. Me encanta esto. Entonces, ¿cómo hago que es todo esto? ¿Cómo lo logro todo? Y de ahí empecé, pero me está afectando esta parte, me está afectando la otra parte, y busqué ayuda. Ok, el proceso de buscar ayuda, digamos, el diagnóstico viene con profesionales en Colombia. ¿Cómo lo logras aquí en Australia? ¿Cómo se da ese salto? Sí, es importantísimo también, sí, compartir esta parte, y a todos los audientes tomen lápiz y papel. Porque esto aquí, sin saberlo, resulté ahorrando dinero y accediendo a medicina increíble que es en Colombia. Entonces, en Australia normalmente, ya como lo mencionamos, el psiquiatra, el neuropsicólogo, eso cuesta miles de dólares. Entonces lo que yo hice fue accedí al psiquiatra y neuropsicólogo en Colombia online. Todas mis test, mis pruebas, todo lo hicimos online. Ya después, entonces, el psiquiatra escribió el reporte clínico y también la prescripción, la receta. Tuve que hacer una traducción oficial de esos dos, y en el centro médico donde yo atiendo hay un doctor que él entonces tiene que aplicar, como decir, a un scheme para que me pueda él recetar a mí. Esa aplicación cuesta $150, que es completamente affordable. Es tu GP normal, es no mi es un GP psiquiatra, normal, es el GP normal porque simplemente hice la traducción. Entonces, él tiene que aplicar, y una vez él ya aplicó, me imagino que este GP tiene algo, un nivel más alto, no sé, para poder hacer estas prescripciones, pero es una aplicación, porque esta medicina que le dan a uno es extremadamente controlada en Colombia, también acá. Entonces, él lo que hizo fue tomó alrededor de 4 semanas, pero ese fue mi proceso. Entonces, increíble por muchas razones, el costo. Otra, lo hice mi proceso de neuropsicología con psiquiatra en español, que pienso que hubo otro nivel al hablar en español, hacerlo con alguien en Colombia. Y bueno, yo ahora tengo entonces mis medicamentos. Todo ha sido muy lento para poder iniciar esta nueva rutina, pero ha sido increíble. Entonces tengo conectados doctores en Colombia y aquí. Buenísimo. Bueno, cuéntanos un poco como ya con el uso del medicamento, ¿cómo es sentirte abrumada? ¿Cómo esas tareas aplazadas empezó a cambiar? Como conocer el diagnóstico, tener acceso a la medicina que ayuda a este diagnóstico, ¿cómo te cambió la vida? Increíble, porque pienso que en mi caso sí estoy abierta a tomar medicina y he visto los resultados. Entonces, increíble porque, y lo comparto con el ánimo de apoyar a otras personas. Nunca me imaginé que iba a resultar tomando antidepresivos, y resulté que tenía ansiedad. Entonces me ayudo, es a una cantidad mínima, pero tomo eso y estoy entonces tranquila. Todo lo que hablábamos, el ser abrumada, era ansiedad. Y no, pues sí. Entonces antes pasaba horas al día abrumada y bloqueada sin poder moverme. Y ahora eso ya no lo tengo. Entonces me muevo. Es que mira que a veces pasa una cosa, y es que, claro, a veces vemos a la mujer líder que está haciendo el cambio, y a veces no vemos esa mujer que
es igual, ¿sí? Es la mujer líder, pero también es la mujer que a veces se siente abrumada y dice, no puedo salir, ¿sí? O siento que la casa me supera, ¿sí? Y es la misma. Sí, exacto, es que somos los mismos. Y entonces, ahora ya con la medicina, no, pues estoy llegando a una eficiencia exponencial. Porque imagínate, ya no estoy abrumada para hacer las cosas en la casa, se hacen más cosas tal vez en la casa, también con mis hijas, con mi esposo tenemos otra relación, otro diálogo, estoy súper tranquila, mi esposo está feliz porque puedo hablar más tranquila, estoy más presente. Entonces, que también, o sea, lo sugiero si hay problemas, discusiones con el esposo, por favor, couples counseling. Somos muy abiertos a eso, a buscar ayuda. Entonces, esa es una parte. Y la otra parte es la medicina de ADHD. Esa sí la inicié súper lento porque me di cuenta que al tomar un poquito más, o sea, al tomar lo que el doctor me sugirió fue mucho, tuve que bajarlo, mi cuerpo simplemente, me di cuenta que mi cuerpo necesitaba de lo que normalmente te mandan una pastilla diaria, yo tomo un cuarto, o sea, es algo mínimo y solo lo tomo cuando necesito. Entonces, también con el doctor trabajamos eso porque sí, lo que yo necesitaba era mínimo. O para esos días, tengo días por lo menos que tengo que calificar. Después la siguiente hora tengo que trabajar algo con Colombia, crear órdenes. O sea, es un día que mi mente necesita cambiar De temas. de temas increíble de una hora a la siguiente hora y después ser mamá y ser esposa, ¿no? Entonces, claro, otro de las cosas que me pasaba antes es que mi energía, tengo la energía en la mañana, pero después en la noche estoy agotada y ya no podía más. Entonces ahora lo que hago es, tengo ese enfoque para esas horas que necesito en realidad enfocarme con otras herramientas también. Y después al final, si quiero, me tomo otro poquito como para tener un poquito más de energía para la noche, que eso lo he escuchado de otras mamás que también que tienen ADHD. Entonces la noche de la rutina que es tan pesada, ¿no? Sí. Necesitas tanta energía, entonces te ayuda un poquito. Pero lo que más identifico es que el proceso de autoconocimiento, de entender qué pasa con tu cuerpo, de saber, pues es el más grande, porque, digamos, te identificaste, tengo unas cosas de depresión que puedo manejar, tengo unas cosas de ADHD que puedo manejar, y esto me permite tener una vida tranquila, ¿sí? Entonces, conocí mi cuerpo, o identifiqué qué estaba pasando, busqué la ayuda, ¿sí? Pero me pareció muy valioso algo que me contaste, y es que busqué la ayuda ya un poco sabiendo para qué necesito la ayuda. Exactamente. Pues precisamente, tal vez otro paso ahí que ayudó es que el tema ahora es más común, ¿no? Entonces, niños de la escuela están también siendo identificados. Los niños de la escuela de mis hijas, tal vez sí pensé, tal vez mi hija tiene, y esto le ha pasado a muchas amigas también, empiezan a crear, a trabajar identificando si las hijas, los hijos tienen eso y después resulta, ups, es algo que nosotros lo tenemos y esto es algo que es hereditario también. Entonces, creo que ADHD se lo identificó apenas en los 70s, entonces puede que muchos de nosotros lo tengamos. Es un tema nuevo y claro, en este momento cuando ya tenemos 40 años, estamos identificando, esto no es... No me gusta esto, está afectando mi vida y por eso es que ahora es más normal, más común hablar de este tema. Eso me parece muy importante porque a veces tenemos algunos temas que son tabú y a veces los que venimos de la cultura latina, colombiana, hay aún más tabú en hablar algunos temas, ¿sí? Es decir, esto a veces de hablar de salud mental, esto a veces de hablar de ADHD, de déficit de atención e hiperactividad, se vuelve una cosa de su mundo privado, eso usted no lo cuente, ¿sí? Eso usted lo tiene que superar en su casa o son ganas de joder, ¿sí? o este es demasiado activo este niño. Sí. ¿Cómo sientes tú eso? ¿Cómo ese estigma dificulta la identificación
o el trabajar en eso? Tal vez como te he contado, en mi casa o en mi comunidad, tal vez de Nariño, de Ipiales, en mi colegio, el ir a un psicólogo era muy normal. Entonces tal vez eso ayudó mucho de que nosotros accedemos a psicólogos, tener tu psicólogo de cabeza, eso es como más normal. Pero sí entiendo que para otros, tal vez para las generaciones, por decir, mi papá no va a ir a un psicólogo, ¿no? Es algo muy difícil. Entonces sí entiendo que existe ese estigma de que yo ¿por qué voy a ir si no estoy loco? ¿No? Entonces, sí, es difícil, pero tal vez nosotros como generación más conocedora, sí es más fácil. Ahora, tal vez yo me relaciono mucho con la comunidad australiana acá, las mamás, y este es un tema tal vez que ha sido muy común. Entonces, estar en ese environment de que En es ese temas ambiente. en ese ambiente, de que el tema del periodo, por lo menos, lo hablamos abiertamente. Somos mujeres de negocios que lo hablamos, entonces ha sido increíble. El tema de ADHD también es un tema que se lo habla abiertamente en los networking events a los que voy, en los grupos de Facebook a los que atiendo, o en esos grupos de networking de negocios también que tengo. Son temas abiertos, ¿no? Entonces, tal vez verlo normal por ese lado me ha ayudado a mí a hacerlo. Y por eso también estoy aquí compartiéndolo, porque espero que si de algo, ojalá sirva a alguien, tal vez relacionarse con lo que he mencionado. Si yo te pidiera que le dieras a un consejo a esa Liliana de niña, ¿sí? Sobre esta Me experiencia. vas a hacer llorar. ¿Cuál sería? Yo me acuerdo siempre a una Liliana que llegaba del colegio y llegaba con mucha ansiedad. Llegaba con mucha ansiedad y quería decir las cosas, quería expresar o tenía muchas ideas y tal vez no podía. Entonces, ¿qué le diría? Bueno, antes no había internet. ¿Qué le diría? Ten paciencia. Ten paciencia y trata de escribir. Trata de escribir. Está bien que te demores, está bien. Ten paciencia, busca ayuda, háblale a tus tías. Porque tal vez mi mamá no sabía cómo ayudarme. No sé, busca ayuda, háblale a los profesores, pero imagínate uno de chiquita sin saber qué ayuda pedir, ¿no? Ajá. Pero, ese es el problema, que dicen que es más difícil detectar esto a las mujeres que a los niños. Entonces, claro, a mí me iba muy bien en la escuela. Entonces, ¿cómo detectas de que tienes una discapacidad? Entonces, pide ayuda, o tal vez entonces este es el consejo. ¿Qué es lo que más te gusta hacer y te queda difícil hacerlo? Y pide ayuda para eso. O sea, identifica tus ventajas, identifica tus metas, es lo que tus más desventajas, te gusta. identificar tus desventajas, pide ayuda para ellas. Es Sí, decir, no te dé vergüenza pedir ayuda. Exactamente, sí, pide ayuda. Y Australia es un país increíble en el que es normal pedir ayuda. En mi caso, por lo menos como dueña de negocio, es fundamental tener un mentor, ¿no? Así yo tenga una estrategia, así yo ya tenga algo, pero es que tú necesitas a alguien que te ayude a mantenerte enfocada, tener un mentor. Yo compro cursos si es necesario, tengo coach también en determinados temas. Finanzas era un tema terrible para mí porque era esa parte tediosa, y finanzas personales, porque las del negocio, o sea, tienes que pagar, tienes que hacerlo con la contadora y ya, pero esas finanzas personales. Entonces pagué un curso donde tuve una coach por 8 semanas. Entonces, y entendí también de que no era simplemente ir y pagar el curso. No, en mi caso yo necesitaba una coach que me ayudara paso a paso. Entonces busqué esa ayuda. Que es crear rutinas en los temas que sí, más te cuestan trabajo. crear esos hábitos
eso es lo más difícil que puede existir porque tú ya creciste con hábitos que no sabes que te están afectando. Pero entonces si haces esa retrospectiva, si identificas el goal, si identificas entonces qué te está afectando y ahí empiezas a ver, ok, ¿qué estoy haciendo? Y ahí es donde llegas a conocer esos malos hábitos. Yo tenía malos hábitos y me cuesta, ¿no? Cambiarlos, pero los he cambiado. Ahora manejo mis finanzas, tengo ¿cómo se dice? El budget. El presupuesto. Lo manejamos con mi esposo, nos sentamos a manejarlo mensualmente. O sea, ¿cuándo hubiéramos llegado a eso? Entonces, tener eso también. Otra parte importante en mi caso, porque por lo menos escribir a veces me cuesta mucho, o hay tareas que me cuesta demasiada energía hacerlas cuando necesitan mucha atención. Yo tengo la persona que trabajaba conmigo como gerente de mi negocio, ahora trabaja casualmente porque estamos online. Ella toma a veces el papel o de mentora o de tutora o de coach o de lo que sea, pero pido ayuda también. Si tengo que hacer algo muy importante, enviar una propuesta de negocios a alguien que todo es por escrito y necesita la atención, o sea, o me da ansiedad, o no sé qué voy a hacer, o necesito entender el mercado australiano, pues le pago 1 hora y lo escribimos juntas. Uh-huh. Creo que hay un mensaje muy, muy clave y es: conócete a ti mismo y pide ayuda. Sí. ¿Sí? Bueno, si yo te pidiera ahora, que el consejo no que se lo des a Liliana de niña, sino el consejo se lo vas a dar a otra emprendedora que está empezando, ¿cuál sería ese consejo? Pues como tú lo mencionabas, ¿no? Pero identificar o ser clara, ¿qué quieres? ¿Qué te gusta? ¿Cuáles son tus metas? Es tener eso claro. No tenemos por qué regatear nuestros sueños, nuestras metas, qué es lo que queremos. Y de allí vamos entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos está afectando? Y buscar ayuda, como dijimos. No es por promocionar aquí mis servicios, pero por lo menos si son emprendedoras y tienen una ABN, pueden acceder, no lo mencioné al principio, pero soy mentora del Melbourne Innovation Center. Es un programa subsidiado por el gobierno, y si se contactan conmigo o tú mismo puedes compartir el link para que puedan acceder a 3 horas de mentoría gratis conmigo. Fantástico. Este programa para el general public cuesta $110 las 3 horas, pero yo tengo la capacidad de proveer a mis comunidades, a negocios migrantes. Pueden acceder gratis a estas 3 horas. ¡Fantástico! Entonces, continúa eso, busquemos ayuda, charlemos en mentoría, que en mi caso, cuando hablo con mis mentees, con las personas que vienen, una persona también ya buscó ayuda y fue identificada, tiene ADHD. Otra persona también ya está yendo, porque lo estamos hablando, es un tema normal. Y qué bueno que las puedo yo apoyar o guiar en cuestión de la parte de tu negocio está completamente ligado y conectado a tu vida personal. Sí, es que no es que sea lo que decíamos, no es la Liliana del negocio, la Liliana de la casa, sino realmente es una persona líder. Ajá. Y todo. Bueno, Liliana, me encanta haberte tenido acá en este espacio, me encanta que nos hayas contado tu experiencia, eso de conocerse a uno mismo, de pedir ayuda, de hablar sin tapujos, de normalizar los temas, es lo que nos permite tener una vida mucho más equilibrada y mucho más feliz y tranquila. Muchísimas gracias por contarnos tu experiencia y bueno, pediré la mentoría. Carolina, felicitaciones a ti por crear este espacio. Es increíble, como siempre, creando cosas nuevas para ayudar a la comunidad. Ha sido increíble compartir mi experiencia. Gracias por guiarme a crear este espacio, crear un momento seguro donde yo puedo compartir esto. Y bueno, vamos a continuar trabajando juntas porque me encanta trabajar contigo en lo que hemos hecho también. Mil gracias. Sí. No, gracias a ti. Abrazo. Gracias por acompañarnos en este episodio de Raíces. Si esta historia te tocó el corazón, compártela. Tal vez alguien cercano necesita escucharla.
Y si tú eres una persona dentro del espectro o estás acompañando a alguien que lo está, recuerda, hay espacios para ti en esta comunidad. Nos escuchamos en el próximo episodio de Raíces, donde seguimos celebrando la diversidad en todas sus formas. Horizontes cuida con amor y trabaja activamente para fomentar los derechos de las personas con discapacidad que hablamos español y vivimos en Australia. Chao, chao.